Bueno, pues muchachos, como ustedes lo pidieron, el video de la Discover 125 STR Pro en su modelo 2024, y también les voy a comentar ese tema que siempre ha quejado a la Discover 125 a lo largo del tiempo en el mercado colombiano, que es la berraca fuga de aceite por la base del cilindro. Entonces, por ahí busqué información, vi varios videos, entrevistas a propietarios. Entonces, pues les tengo una respuestica, y entonces atentos a este contenido, muchachos. Like, comenten, compartan, suscriban, pero más tarde. Bueno, muchachos, acá tenemos la Discover 125 STR Sport, modelo 2024. Muchachos, para que tengan en cuenta lo que son referencias como Pro, estándar, esa vaina ya no va. En sí, esta moto que tiene, acá vemos handsavers con la cualidad de que son reforzados. Acá tenemos el alma para que le dé rigidez a los handsavers. En esa parte de acá, protectores para las barras, defensa tipo slider, sillín con tela antideslizante, y este color que sería azul mate con verde lima. Lo vemos acá en la parte del carenado de la farola, en la parte del tanque, de esta aleta, de esta tapa lateral, también la parte de acá, y también en los rines. Y por allá hay otros colores de esta motocicleta. Acá tenemos la negra. La negra está con calcas rojas, y aquí está la otra, la negra con calcas verde lima. Y por acá tenemos una de color gris, esa que se encuentra acá. Aquí todo esto acá sí me da mejor, para que me dé mejor espacio, para que ustedes la puedan ver mejor. Este color, este es un gris brillante, está bonito el color. La pregunta que muchos se hacen es acerca si una de las fallas que tenía esta moto hace mucho tiempo, la Discover 125, era por la fuga de aceite aquí en el empaque acá de la base del cilindro. Estoy investigando y viendo varios contenidos de gente que tiene la motocicleta, de propietarios, también reseñas en las redes sociales, y comentan que esta falla no les ha presentado ni siquiera los 15.000 ni 20.000 kilómetros, por lo cual uno puede decir de que esta falla fue corregida de esa fuga de aceite por la parte del cilindro. Y además es un motor que me asombra, que es un motor de 4 válvulas, y no encontré ni una sola queja acerca de sus válvulas que se descalibren, que molesten, que haya que calibrarlas o ajustarlas. Entonces, en sí, esta moto ha tenido un muy buen motor, con un buen comportamiento durante los años. Rápidamente así su ficha técnica, pero así por encima, porque es una moto ya muy conocida. Adelante, suspensión convencional. En la parte de atrás, monosuspensión, ajustable en precarga con nitrox. En la parte de los frenos tenemos freno de disco acá con caliper de 2 pistones, y en la parte de atrás tenemos un freno de tambor. Las llantas, adelante una medida 2.75 RIN 17, y en la parte de atrás 3.0, sería de 3 pulgadas RIN 17. Estas llantas no son Sellomatic. Ya si usted tiene la forma, las puede cambiar por unas llantas Sellomatic y le coloca la válvula, aprovechando que son rines de aspas. En cuanto a su iluminación, totalmente convencional, eso sí, con un faro de buen tamaño. Acá está la parte de atrás. Capacidad de combustible 10 litros, autonomía en promedio 150 kilómetros por galón. Otros dicen que son más o menos entre 170 o 180 que les ha dado esta motocicleta. Obviamente que depende del modo de conducción de cada persona. Y el tipo de gasolina sería corriente. En la parte de su tablero, el ya conocido análogo, acá tenemos lo que es el velocímetro, odómetro. Esto sería el trip parcial mecánico, se ajusta por esa perilla. Nivel de combustible, creo que hay una moto que se le puede mirar esos testigos, voy a mirar. Acá está, tenemos neutra, direccionales, por acá queda un testigo de luz alta, batería y el logo de Bayash. Volviendo acá a esta de color azul mate, acá tenemos puerto USB
tenemos dos puerticos. Esto es un accesorio que se le coloca acá en Colombia, porque esta moto viene sin ese accesorio. Esta moto en sus comandos, pues lo mismo. Acá cuenta con arranque eléctrico y también cuenta con arranque de pedal. Acá está el crán y también cuenta con gato central, lo que facilita sus mantenimientos. Acá tenemos un sillín amplio, cómodo tanto para el piloto, para el acompañante. ¿Por qué lo resalto tanto? Porque la verdad sí es como este asiento de esta motocicleta. Y por acá tenemos una cadena que es, por acá tenemos el bombillito, una cadena horrinada. Es que no creo que se alcance a ver que es horrinada, que tiene unos cauchitos por acá en la mitad de los eslabones para que perdure más el kit de arrastre. En la parte de los guardabarros, créame que no se sufre por salpicar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un guardabarro y acá está extendido por esta parte que está acá, sujetada por esos tornillos. Entre más cubierto, pues más nos protege de la salpicadura de, no sé, la lluvia, pantano, que protege el motor. Y obviamente para acá, para la parte trasera, que tiene mucho que proteger, o tiene muchos elementos que la protegen, como que toda esta parte de acá, este guardabarro de acá, que está sujeto con eso para que le dé más firmeza, y aparte de acá donde va el portaplaca, o sea que por ese lado pues no creo que el acompañante se vaya a llenar de pantano, imposible, ¿sí o no, muchachos? Altura del asiento, 780 milímetros o 78 centímetros. Yo mido 1,62 para que sirva como referencia. No es una moto que sea tan alta. ¿Cómo está? Como pueden ver, digamos que llegó bien al piso. No es una moto pesada, con tan solo 127 kilos en seco, y tiene muy buen rango de giro para uno maniobrar en la ciudad. Es una moto supremamente cómoda. Yo tuve la Discover 150, creo que por un año. Es una moto muy cómoda, tanto para uno como para el acompañante. Bueno, pasando a su motor. Tenemos una cilindrada de 124.59 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas. Esta moto tiene doble bujía, alimentado por carburador, eso es de diafragma, refrigerado por aire. Por acá tenemos esto acá que les quiero mostrar. 5 cambios, la primera abajo y las demás hacia arriba. En relación de compresión, 9:8:1. Algo que se me pasa ahorita es que acá tenemos un visor para el nivel del aceite y tiene una capacidad para cambio de aceite de 1000 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50. Potencia. Esta motocicleta Bajaj todavía puede presumir por ser la 125 más potente del mercado. Todavía no la han destronado. Por ahí una moto que le pisa los talones, también de marca India, o sea, ya saben cuál es, pero todavía por números o por papel sigue siendo la moto más potente del mercado, con 12.28 caballos de potencia a 9000 revoluciones y un par motor, el que le da el torque, la fuerza, la salida, de 10.79 Nm a 6500 revoluciones. Velocidad máxima de esta Discover 125. Ella puede llegar a los 110 kilómetros por hora. Hay gente que dice que le ha sacado a los 120, pero esa velocidad ya es con el motor forzado demasiado, y pues es una 125 y tampoco pues es para no querer darle tan duro a una motocicleta de estas con 12 caballos y esas revoluciones, pero le da los 100 sobradito. 110 pues ya es, también los puede dar, pero como yo le digo, depende de cada persona que tanto le quiera dar a esta motocicleta. Esto no es una moto de carreras, es una moto urbana, para ciudad, para usted transportarse, para el día a día, hasta, ¿por qué no?, una moto de trabajo en la parte urbana, como que, no sé, domicilios, correspondencia, cosas así. Si ya es para la parte rural, hombre, sería mejor otra opción, como digamos cuál, la Boxer 150X, que se aprovecha que tiene muy buena fuerza, muy buen torque a bajas revoluciones, y pues que tiene una parrilla grande en la parte de atrás, y la suspensión que tiene ahí, que es de doble amortiguador. Ahora bien, yo sé que mucha gente irá a comentar que es hora que esta moto se actualice. ¿Cómo en qué sentido? Digamos que tenga un rediseño en su faro, ya con tecnología LED, ya pasar de un tablero análogo a un tablero
digital. En el tema del ABS, eso para esta moto no va a pasar, sino pasa en la India, que en la India sí son muy estrictos con el tema de la seguridad y la parte ambiental, ahora menos en Colombia, pero sí sería bueno más adelante que a esta moto le incorporen lo que sería frenos combinados o frenos CBS. Y es muy duro, o pienso que la actualicen pronto. ¿Por qué? Porque en la India no hay ninguna referencia de esta motocicleta que esté actualizada. Es más, en la India aparece esta moto allá para la venta, solamente en algunos países como México, aquí en Colombia y no sé qué otros en Latinoamérica. Entonces no hay una referencia diferente como la Pulsar NS200 y NS160, que en la India ya tienen barras invertidas y tiene indicador de marchas. Podríamos decir que más adelante esas motos llegan al mercado latinoamericano, aunque creo que en Argentina ya están así, pero les llaman, ¿cómo es que se llaman? Así, Dominar 200 y Dominar 160, pero son las Pulsar con barras invertidas. Bueno, y tal vez más adelante de pronto le metan inyección electrónica, podría ser. Igual que esperar hasta el 2025 a ver con esa normatividad que ha salido, regulación para las motos, cosa que no sé, ojalá se cumpla y no se amplíe el plazo, porque así pasa en Colombia, dan un plazo para una cosa, después lo amplían y así se van de poco a poco. Precio de esta motocicleta con todo incluido, lista para estrenar. Acá en la calle 19, en la ciudad de Pereira, Grupo UMA, punto de venta directo, ahí va la cuña, a garantía, antes de que se me olvide, muchachos. Esto es de 1 año o 20.000 kilómetros. Ahora sí, su precio, 7.839.000 pesos colombianos, con todo incluido, ya lista para estrenar, con su matrícula y SOAT, esta Discover 125 STR Sport. Amigos, ¿ustedes qué opinan de esta motocicleta? Ojalá la gente que esté viendo este video la tenga o la haya tenido, nos comparta su experiencia. ¿Cómo le dio con esta motocicleta? ¿Cómo le dio con el servicio postventa en el tema de repuestos? Ojalá los que tengan las motos de modelos más recientes, no sé, 20, 21, 22 o 23, no sé, para que nos comenten cómo les va con esta motocicleta o cómo les ha ido con la Discover 125 STR Sport. Muchachos, no siendo más, Dios les pague por su tiempo. Like, comenten, comparten y hasta la próxima, muchachos.